México, y que era parte de lo que mencionaba el día de ayer, necesita, con esta información que Coneval dio el día de ayer de 10 años, pues hacer una reflexión, un debate profundo sobre qué tipo de políticas, no solamente sociales, sino también económicas, habrá que llevar a cabo en el país en el corto y mediano plazo. Algunos colegas economistas de la UNAM, Rolando Cordera, Carlos Tallos, han mencionado desde hace más de 10 años que México requiere un pacto social donde confluyan empresarios, sindicatos y gobierno. Evidentemente, en ese pacto social, algo que se tiene que poner a la mesa es evidentemente atacar la informalidad de nuestro país. Que el propio INEGI te señale que casi 26-27% del Producto Interno Bruto tiene que ver con el ámbito, con actividades informales, te refleja que un cuarto de tu economía está en este ámbito. De ese tamaño es el gran problema, y que consideramos es uno de los obstáculos de que desafortunadamente en estos 10 años no haya habido avances tan importantes o tan relevantes como uno lo hubiera esperado en términos de reducciones de pobreza. En términos porcentuales, sí se da una reducción en ambos rubros, tanto en pobreza extrema como en situación de pobreza, pero evidentemente el efecto del bono demográfico sí influyó en que en términos absolutos tengamos en el rubro de situación de pobreza un incremento de casi 3 millones, porque finalmente la referencia en 2008 fueron 111 millones de mexicanos como población total, y la referencia en 2018 son 125.9, casi 126 millones de mexicanos. Entonces, ahí también tenemos que más allá de un factor positivo, sí evidentemente hay un cierto impacto en cuanto a que en términos porcentuales hubo una reducción, pero se mantiene en términos de millones de mexicanos los niveles de pobreza. Habíamos señalado dos variables que nos parecen como focos rojos en cuanto a la información que dimos ayer a conocer aquí en Coneval. Una parte es el acceso a la seguridad social. Esa es la carencia donde desafortunadamente hay una mayor cantidad de mexicanos en ese rubro, 71.1 millones de mexicanos para 2018, y de 2008 eran 72.5 millones, 2018 71.1 millones, prácticamente el mismo nivel de millones de mexicanos. Y que ese fenómeno es totalmente asociado con los temas de informalidad de la economía mexicana, con la precarización del trabajo. Entonces, eso no solamente fue un factor externo al área de política social que sí consideramos afectó el éxito de las mismas, y también el tema de bajos ingresos de los hogares, que todavía tengamos en este esquema de medición solamente por el nivel de ingreso 61.1 millones de mexicanos cuyos ingresos son menores al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, pues también te habla de un efecto que obstaculiza el efecto de los programas sociales. Este tipo de pactos y de cambios en el paradigma de contratación soy consciente que no se puede dar en el muy corto plazo, pero evidentemente a través del diálogo. Y pongo el ejemplo muy puntual de lo que ocurrió en la franja fronteriza del norte del país con el incremento del salario mínimo. Me parece que bajo un acuerdo, un diálogo que hubo entre empresarios, sindicatos y el gobierno federal y los gobiernos estatales, pues se llevó a cabo ese incremento tan fuerte de salario mínimo en estas municipios fronterizos. El caso del incremento de salario mínimo en la zona fronteriza nos pone un ejemplo que, si bien fue algo muy focalizado a nivel municipal y a nivel regional, me parece que ese buen diálogo se puede permear a escala nacional, tal vez ir no yendo, porque también soy consciente de las dificultades que eso llevaría en todos los ámbitos, hacerlo en una escala nacional inmediata, pero me parece que otra vez, justo a través de la información que dimos a conocer el día de hoy aquí en Coneval, en el mapeo de indicadores a nivel estatal, pues me parece que se pudieran empezar a concentrar esfuerzos a nivel estatal, sobre todo en la parte sureste del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, una parte de Tabasco, la parte sur de Veracruz, que focaliza mucho los niveles de pobreza. Tal vez plantear este pacto a escala estatal, a esa escala regional, podría ser también un buen comienzo. Reitero, así como se dio en la zona fronteriza del norte del país, indudablemente
próximamente podríamos empezar con esquemas regionales, estatales, donde Coneval no solamente está proporcionando información a nivel estatal, sino también hemos justo en este año también presentado mapas a nivel municipio, a nivel localidad, en términos de pobreza. Me parece que la primera dificultad que podría llevarse a cabo es indudablemente los esquemas de contratación, concertar que los esquemas de contratación puedan ofrecer mayores variables de formalidad, porque no solamente tenemos el tema de que se reporte al Seguro Social, sino también el tema de las afores o de las pensiones, el tema de vacaciones, el tema de aguinaldo, el tema de incapacidades, que algunos de estos elementos son los que se toman en cuenta para este indicador de carencia. Me parece que la discusión se tendría que llevar a cabo cuáles tendrían que ser las condiciones mínimas de estas variables que te acabo de mencionar para proporcionar cierta seguridad social a los trabajadores en estos estados, para que progresivamente se puedan ir incorporando no solamente empleos con este esquema de formalización, sino que también progresivamente pudieran aumentar las variables de formalización en este empleo. El problema estructural del mercado laboral mexicano sí está afectando negativamente los niveles de pobreza del país. Si uno también revisa las cifras de la ENOE del 2005 para acá, que también tienen una buena consistencia metodológica, la parte del empleo outsourcing es la que ha venido incrementándose en los últimos ya casi 15 años, en este periodo 2005-2019. Evidentemente, cambiar esa dinámica de contratación tendría que ser parte de los factores que no solamente permiten la formalidad, sino que dentro de 2 años pues tengamos reducciones en cuanto a la carencia de seguridad social. Justo la fotografía tan grande de 10 años y con estos prácticamente el estancamiento que se reporta el día de ayer en cuanto a la reducción de pobreza, sí nos debe de llamar como sociedad, como país, para pues tratar de implementar los cambios necesarios, progresivos, sí lentos, pero que nos cambien de esquemas en los siguientes 2, 4, 6 años. Algo que lo mencionamos el día de ayer, pero quiero reiterarlo con la información que proporciona INEGI, es el tema de la caracterización de grupos vulnerables. Estos 3 estados también mantienen una fuerte presencia de población indígena, y justo en los indicadores que mencionamos el día de ayer, prácticamente una mujer indígena representa al interior del total de las mujeres indígenas, 45% de ellas es pobre extremo. Entonces me parece que así como pues, se puedan dar políticas de incremento salarial, también se tendrían que ajustar las políticas sociales en estos estados que tengan como principal foco de atención pues población indígenas, hogares con jefatura femenina, hogares con discapacidad, hogares con adultos mayores, porque indudablemente esa focalización que permite las cifras de Coneval pues podría reorientar las políticas sociales, los programas sociales en estos estados que desafortunadamente tienen la mayor cantidad de niveles de pobreza en nuestro país. Nosotros como institución hemos de entrada proporcionado un enfoque metodológico cohesionado, fortalecido, y lo pongo también de manera tan contundente como tu pregunta. Si no existiera Coneval, no tuviéramos este diagnóstico y estas cifras. Entonces me parece que una primera función de utilidad social de nuestro organismo es que precisamente gracias a Coneval tenemos estas cifras y esta fotografía tan amplia de 10 años. Reitero, no podríamos hablar de una falla tan contundente porque hubo avances en algunas áreas. Yo lo que considero y lo que manifestamos el día de ayer es que más bien los limitados resultados que pudieron presentarse en los programas sociales en estos 10 años van muy de la mano en la caracterización del aparato productivo, del aparato laboral del México, de nuestro país. En realidad tampoco yo veía un pacto social sólido, si bien hubo un tema de reformas estructurales, los niveles de informalidad pues permanecieron inalterados en los últimos 10, 15 años. En ese sentido me parece que en realidad no hubo tampoco un pacto social. Más bien, y por eso la reflexión es que hay este debate
de la parte de iniciativa privada, de los gobiernos, y evidentemente Coneval se irá proporcionando información estadística y evaluaciones para pues tratar de cambiar las características de nuestro país, ¿no? Lo digo muy puntualmente, no, más bien es un complemento al enfoque multidimensional de pobreza que ya hemos llevado a cabo desde 2008 y que seguirá llevando a cabo. Muy rápidamente te comento que lo que se comentó también el día de ayer es que sí hay un ajuste en la medición de pobreza, pero esa fue una discusión que de hecho se llevó a cabo en Coneval el año pasado. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es simplemente unas correcciones por los patrones de consumo en la canasta alimentaria y también la incorporación de algunas variables de carreteras en localidades rurales, pero hasta ahí, prácticamente el 90-95% del robusto enfoque metodológico que hemos llevado a cabo seguirá y seguirá por ley en los siguientes años. Entonces, el sistema no sustituye el enfoque multidimensional de carencias e ingresos, no lo sustituye, más bien es un tema de complementar para ir más allá del tema de las carencias y de acceso, sino también para tratar de medir en la manera posible la calidad de los servicios públicos. Evidentemente ese sistema va a estar alimentado también por estadísticas oficiales, pero indudablemente no tendrá la cobertura tan amplia en temporalidad como lo tenemos en el enfoque multidimensional. Por eso tal vez nos faltó ser más enfáticos en esta parte. Es un complemento, pero no sustituye y no va a sustituir el enfoque metodológico que por ley ya tiene Coneval para analizar la pobreza en el país. No, porque el órgano de gobernanza bajo el cual se rige Coneval no se modificó, solamente se modificó la figura de secretario ejecutivo, pero el órgano de gobernanza es donde se dan todas estas decisiones, tanto la parte metodológica como de evaluaciones, permanece inalterado y evidentemente es una manera expresiva de la propia autonomía de Coneval. Nosotros, las decisiones se dan a través de un órgano colegiado, entonces en ese sentido la autonomía está garantizada.